palabra Mara significa amargo, amargo. Maragall, gallo amargo. Eso significa, Xavi. La palabra Mara es amarga, amargura. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, no las pudieron beber, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En otra versión dice un trozo de madera, otra versión dice un arbusto. Pero mira, cuando llegan el momento de las aguas amargas, porque habrá momentos que las aguas van a ser amargas para nuestras vidas, hermanos. No te pienses que siempre las aguas van a ser dulces. Hay momentos de aguas amargas. Y el momento de esas aguas amargas tú puedes hacer dos cosas. O quejarte, te puedes quejar contra el sistema, te puedes quejar contra todo lo que te rodea y amargarte más. Porque cuando tú te quejas, la queja lo que produce es más amargura. Por eso dice la palabra: no os quejéis, como algunos se quejaron, como algunos retrocedieron. Porque la queja produce raíz de amargura. Dice que esa raíz de amargura contamina a muchos. Hermano, cuando viene el momento de las aguas amargas, de las hierbas amargas, como habló ayer nuestro hermano José Manuel, pues hay que recibir esas aguas amargas. Ahora, ¿cómo podemos sobrellevar esas aguas amargas? ¿Cómo podemos sobrellevar esos días de prueba, esos momentos de aflicción, esos momentos donde parece que no hay luz por ningún sitio? Aquí nos dice la palabra que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Hay un árbol donde podemos ir, donde podemos acudir, que es la cruz de Cristo. Ese árbol representa la cruz de Cristo, hermano. Y esa es la cruz donde tú puedes acercarte a Él y donde tú crees, porque la cruz es dolor. La cruz es dolor, la cruz es lo peor que te puedes imaginar. Sin embargo, nuestra vida se endulza cuando nosotros acudimos a los pies de Jesús. Esa amargura se va de nuestras vidas cuando nosotros llegamos a la cruz y entonces exponemos delante de la cruz todas nuestras cargas, las dejamos ahí, porque muchas veces lo que produce la amargura es la falta de perdón. Lo que produce la amargura es el rencor. Lo que produce la amargura es el odio. Lo que produce la amargura es el desengaño. Lo que produce la amargura es el no sentirte amado, no sentirte amada, no sentirte protegido, protegida, no sentirte realmente reconocido, reconocida. Entonces, ahí en esa amargura, si tú le das paso a esa amargura, si tú le das paso a esos pensamientos en tu corazón, al final todo tu ser se va a amargar. Hermano, tú vas a ser una persona que nadie podrá beber de ti. Nadie puede beber de una persona amargada, porque lo que tú des va a ser amargo también para otros. Si tú no has sido endulzado con la cruz, porque la cruz lo que te dice: ama. ¿Cómo puedo amar? Perdona. Pero no puedo perdonar. Perdona. Pero no puedo comprender. Comprende. Pero no puedo entender. Entiende. Porque la cruz nos ha sido dada para que nosotros veamos que Él, siendo justo, recibe todos los azotes, todos los vituperios, todo lo que tú te puedas imaginar, lo recibe Él. Y Él lo carga sobre su propio cuerpo y lo clava en el madero, para que tú puedas entender también que nosotros tenemos que ser imitadores del Maestro. Tú no puedes guardar rencor en tu corazón. Tú no puedes guardar amargura en tu corazón. Tú no puedes guardar, hermano, y tienes toda la razón. Es que me violaron de pequeña. Tienes toda la razón. Pero cuando llegas a Cristo, todo ese pesar que hay en tu corazón tienes que echarlo en la presencia del Señor. Y tendrás que incluso que pedirle al Señor: Señor, perdóname. Y yo quiero perdonar. Ayúdame a perdonar, Señor. Aunque sea difícil,
porque a veces es muy complicado y muy difícil, pero si tú mantienes esa falta de perdón en tu corazón, eso va a producir amargura en todo tu ser, vas a amargarte por dentro. Y cuando hay amargura en el corazón, te puedo decir que eso produce enfermedad. Y no soy médico, pero esa amargura en el corazón produce enfermedad. Eso produce cosas que tú ni imaginas, porque todo tu ser queda contrictado. Es como si tus células no pudieran vivir, porque están ahí como oprimidas por esa opresión del enemigo. Cuando tú perdonas, te liberas y dejas libre la bendición de Dios en tu vida. Tienes que aprender. Dice que llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara. Si tú eres de ese tipo de persona, hermano, va a costar que la gente beba de ti. Mejor que no beba de ti la gente. Porque eran amargas. Lo que tienes que salir de tu boca es agua dulce. Dice la palabra en el libro de Santiago, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Quiere decir que hay agua amarga, que sale amargura del corazón. Y tú tienes que producir agua dulce para los que están a tu alrededor, amén. Tú imagínate aquí un pastor amargado. Os amargaría a todos. Imagínate un pastor aquí lleno de rencor, lleno de odio, lleno de violencia, lleno de odio por todos sitios. Increíble. Vamos, el primero que se va de aquí soy yo. Sí, seguro. No, seguro, Yo me voy. Si el amor de Dios no está, hermano, yo te digo, vete. Si tú aquí no encuentras el amor de Dios, sal corriendo. Porque lo primero que tiene que estar en una iglesia y en un pastor y en una congregación es el amor de Dios. Se tiene que manifestar alrededor de nuestras vidas. Hermano, seremos más, seremos menos. Habrá más, habrá menos. Hay poco. Cuando tú no buscas a Dios, hay muy poco. Hay muy poco. Y quizás muy poquito, porque la búsqueda de Dios, la oración, la comunión, el acercarse a Dios, el leer la palabra, el estar cerca de Dios, produce conocimiento y se abren los ojos, se abre el entendimiento para poder entender esta gracia tan preciosa que Dios nos ha dado. Pero cuando tú no te acercas a Dios, tu conocimiento espiritual es tan pobre que entonces no te das cuenta, el enemigo te puede engañar. Amén. Somos extraviados por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento hablo del conocimiento espiritual, conocimiento divino. Por eso yo insisto, venid a la oración, insisto, venid a las reuniones, insisto, no quedéis en casa, insisto, escuchar la palabra de Dios, insisto, meditad en la palabra de Dios, porque esa meditación, esa búsqueda, ese encuentro con Dios te va a abrir más el entendimiento para que entiendas, hasta que un día Dios va a quebrantar tu corazón y tú no tendrás ya más ganas de pecar. Tú te darás a tu familia, tú te darás a tu gente, te darás a los tuyos, te darás a los que están a tu alrededor, mirarás a la gente de diferente manera. Cuando tú ves a aquel, lo ves malo. ¿Y tú qué eres? ¿Eres bueno? Cuando tú miras a aquel, lo ves pecador. Pero tú, ¿cómo eres? Otro pecador. No, es que yo soy mejor que aquel porque yo vengo a la iglesia. No, el venir a la iglesia no te hace más bueno. Te hace bueno solamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando realmente tú lo has reconocido y tú lo has experimentado en tu propio interior. Hermano, a mí me ha mostrado el Señor el Calvario 2 veces, me mostró el Señor el Calvario. Es tremendo, en el suelo, llorando, de rodillas, quebrantado, me mostraba el Señor. Me acuerdo una mañana, un devocional, estábamos cantando al Señor. Esa mañana el Señor me tiró al suelo, de rodillas en el suelo, quebrantado, roto. Y yo vi una visión, y en la visión vi a Jesús que cargaba la cruz, pero no era la cruz, me estaba cargando a mí. Me cargaba a mí. Es tremendo. Me vendo. Me estaba cargando a mí. Como si lo hubiera visto con los ojos abiertos. Veía la gloria de Dios, veía la revelación de lo que es la gracia cayendo sobre mi vida. Otra vez me ha mostrado el Señor el Calvario, me ha mostrado sus clavos, su cruz, me ha mostrado su gloria.
Pero hermano, te tiene que mostrar el Señor lo que es, lo que significa ese sacrificio, lo que significa esa sangre preciosa derramada en la cruz, lo que significa para que tú puedas endulzar tu vida, porque es imposible que tú puedas amar si tú no has recibido ese amor primero. Tú no puedes perdonar si tú no has recibido primeramente ese perdón de parte de Dios. Tú no puedes acercarte a Dios y seguir siendo el mismo, es imposible. Es imposible que te hayas acercado a Dios totalmente y tu vida sea la misma. Si tú sigues siendo la misma persona es porque todavía no te has convertido al Señor. Y entonces sí que estás en un peligro. Pero el que se ha convertido al Señor realmente y ese ha conocido la gracia de Dios, hermano, ese vuelve a la casa del Padre. Ese vuelve a la casa del Padre. Ahí tienes al hijo pródigo, volviendo a la casa del Padre. Y el Padre no lo rechaza. El Padre le tapa la boca al hijo, le dice, calla, calla, calla. Y abraza a aquel que venía con trapos andrajosos, con una peste de cerdos porque estaba con los cerdos, pero era su hijo. Y lo abraza y le dice, bañadlo, ponerle vestido nuevo, ponerle el anillo, la autoridad, darle calzado y ponerle el lugar que le corresponde como hijo. Pero esto no podemos entenderlo. Nosotros señalamos con el dedo de seguida, cogemos las piedras y empezamos a apedrear a cualquiera. Hermano, la gracia de Dios, yo era el primero que merecía la muerte. Yo merecía la muerte. Yo merecía la muerte, pero Jesús cargó la cruz por mí. La cargó por ti, hermano, yo lo sé. Y murió por ti también, pero Él murió por mí. Yo tengo que entender que Él murió por mí. Por mí. Y si hubiera sido la única persona que hubiera habido en el mundo, hubiera muerto por mí, para que yo hubiera sido salvo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Porque la murmuración, cuando hay amargura, cuando hay odio en la congregación, cuando hay problemas en la congregación, cuando hay cosas, hay murmuración. Pero, hermano, dice que Moisés clama a Jehová y Jehová le muestra un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó, porque Dios te prueba. ¿Cómo nos prueba el Señor? Ahí nos prueba el Señor y te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora te desecho para siempre? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora te cierro la puerta para siempre? Quizás Dios le habla al padre del hijo pródigo, le dice, ¿y ahora qué vas a hacer con tu hijo? Pero el padre no tiene ese problema. Nunca el padre tiene ese problema contigo y conmigo. Porque aunque vengamos pringosos del mundo, porque si nos hemos empringado en el mundo es quizás porque todavía la revelación que tenemos de Él es tan bajita. Quizás somos salvos, quizás somos hijos, pero tenemos tan poca revelación de Dios que todavía nos revolcamos todavía en el barro. Y tú tienes que entender que no, que te necesitas acercarte a Dios. Amén. Y cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, el amor que tú tienes hacia los demás cambia. El amor que tú tienes hacia los demás cambia. Primeramente tendrás que amarte a ti mismo y perdonarte a ti mismo, porque Cristo ya te perdonó. Y muchas veces tú sigues todavía con tu falta de perdón. Hermano, no, si Cristo te perdonó, Cristo te perdonó. Y no me acordaré más de tus pecados, los echaré en el fondo del mar y no me acordaré. No vayas a buscar los pecados antiguos, no os acordéis de las cosas pasadas, no os acordéis de las cosas viejas. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y nos volvemos a recordar y volvemos a recordar otra vez las cosas viejas que hicimos. Queremos recordarle a Dios lo malo que somos y ya lo sé, dice el Señor, ya sé que eres malo. Yo te perdoné. Yo te perdoné. Y cuando tú recibes el perdón de Dios, tú podrás perdonar a los demás. Recibe el perdón de Dios en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Me decía el Señor esta mañana una palabra. Mira qué sencilla. Mira con qué sencillez me habla el Señor a mí. Con qué sencillez me habla el Señor. La hoja
que se cae del árbol se seca. La hoja que se separa del árbol se seca. Hermano, no te separes del árbol, no te separes de donde Dios te ha puesto, porque te vas a secar, te secas, créelo. Y si no, vamos a verlo en Juan 15:6. Juan 15:6. Creo que está por aquí. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La hoja que se cae, la hoja que se cae, la hoja que se desprende, la hoja que se suelta. Pero Dios dice que cuando estamos plantados junto al río de Dios, nuestra hoja no caerá. Quiero que lo sepa. Vas a pasar de ser un árbol que se le cae la hoja a un árbol perenne que su hoja no caerá. Vas a ser plantado porque eso significa eternidad de Dios. La eternidad de Dios es que tu hoja no va a caer. Es que tú vas a estar ahí plantado y tú vas a dar fruto en abundancia para el Señor. Tú vas a ser un vaso que va a poder llevar refrigerio a otras personas. Seguro, llevará refrigerio a otras personas. No te condenes, simplemente tienes que cambiar, tienes que ir cambiando. Hay que ir cambiando nuestra vida. Mira qué fácil es cambiar nuestras vidas. Juan 10, del 1 al 5, dice, Juan 10, del 1 al 5. Dice, de cierto os digo, como si te dijera el Señor, te prometo, de verdad que te prometo, te lo digo de corazón, te lo digo de verdad, que no te engaño, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hermano, tienes que entrar por la puerta que se llama Cristo. No entres por otra puerta. No entres por otra puerta. Jesús es la puerta. Amén. No entres por otra puerta. No entres por la puerta de la religión. No puedes entrar por otra puerta. Porque dice el Señor que ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Tú tienes que conocer la voz de Dios, la voz de tu pastor, la voz de tu pastor. Él es el obispo y pastor de tu alma. Y yo no puedo hablar de otra manera. Hermano, yo lo siento mucho. Yo tengo que hablar la voz que escucho de mi pastor. Y tú tienes que escuchar la voz también del pastor. Hay que aprender a escuchar la voz. Hermano, tú no puedes meter doctrinas, no puedes meter enseñanzas, no puedes meter filosofías, no puedes meter humanismo, no puedes meter todo lo que este mundo te está enseñando, porque eso son cosas extrañas que contaminan todo. Tienes que centrarte, tienes que ser puro en lo que el Señor te enseñó, lo que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que entender estas cosas, porque cuando mezclamos, dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Centrémonos en el Señor. Amén. Centrémonos en el Señor. Nos gusta escuchar tantas cosas que al final acabamos incrédulos del Señor. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no sé si tú sabes lo que Dios ha hecho en la tuya, pero yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé
lo que está en mi ser. Sé el cambio que Dios ha hecho en mí. Yo lo conozco. Conozco lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso, hermano, yo no puedo, por mucho que pueda escuchar la televisión a un científico que me esté negando a Cristo, yo no voy a escuchar a ese científico. Por mucho que yo escuche a un humanista, que escuche a hablar de... Porque hoy, hermanos, se habla de todo. Y lo escuchamos todo. Y contaminamos nuestros oídos. Contaminamos nuestros oídos con tantas cosas que no nos damos cuenta que estamos contaminando nuestra fe. Y la fe tienes que guardarla en tu corazón como algo precioso. Que nadie te robe esa fe preciosa que Dios puso un día en tu corazón. Porque cuando tú te roban esa fe, tú te extravías. Porque entonces ya no sabes si caminar hacia la derecha o caminar a la izquierda. Te dicen, como la voz de Satanás que habló a Eva, con que Dios te ha dicho que... No pasa nada. Tú come de ese árbol, come del otro árbol, vive la vida, no pasa nada. Si todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo practica, si todo el mundo hace lo que hace, pero tú no eres de este mundo. Hay que escuchar la voz de Dios, hay que aprender a escuchar la voz del Señor. Pero el problema está en que escuchamos muchas voces, y al escuchar muchas voces, ¿por cuál? ¿Será verdad eso del Evangelio? ¿Será verdad eso de que hay vida eterna? ¿Será verdad eso de que Cristo murió por mí? ¿Será verdad? A lo mejor no soy tan malo como dice el pastor, como dice la Biblia. A lo mejor no soy tan malo, porque todo el mundo es malo. Entonces ya empiezas a deslizarte. Mira que tus pies no se deslicen, porque te deslizas y puedes coger una cáscara de plátano por ahí e irte al suelo. Que tus pies caminen firmes en la verdad del Evangelio. Que tus pies caminen firmes en la verdad de la santidad. Que tus pies caminen firmes. Es mejor que peques por ser demasiado estricto a que peques por ser demasiado liberal. No seas más. No, peca. Quizás peca de radical, peca por ser radical, es mejor que ser radical, porque aún siendo radical, quizás, pero no, hablo radical para tu vida, no es que sea radical para los demás, porque a veces somos radicales para los demás, no, radical para tu propia vida. Escúchame, que es muy fácil ser radical para los demás si tú vives como te da la gana. No, yo tengo que ser radical para mí. Pablo decía, pongo mi cuerpo en disciplina. Lo pongo en disciplina. Y soy radical para mí. Y cuando lo hayas conseguido, no intentes imponer tu radicalidad a los demás. Porque a ti te ha costado un montón y todavía no lo has conseguido. Todavía no lo has alcanzado. Que tú te crees que eres, San Agustín. Y sí, está muy Agustín porque hace lo que te da la gana. ¿Lo estás entendiendo? ¿Do you understand? No eres San Agustín. Tú imponte esa radicalidad para ti, para tu corazón, pero hacia los demás utiliza la gracia de Dios. Lo mismo que Jesús usó para tu vida, usa tú para los demás. Pero tú tienes que ser santo y radical para tu propia vida, para tu propia vida. Tú tienes que ser perdonador para tu propia vida. Por eso es complicado, hermano, es muy complicado. Y que nos ayude el Señor a entender estas cosas, porque esto cuesta. Y aquí cuesta más, Aquí cuesta más. Cuando yo era oveja, estas cosas no... Yo las escuchaba, pero cuando uno está aquí cae con más peso, Aquí cae con más peso. Solo la plena confianza y fe en el Señor va a traerte paz. Amén. Solo la plena confianza y fe en el Señor te traerá paz. Porque en medio de las dificultades, como tú no tengas plena confianza en el Señor, vas a vivir la tormenta
y te va a tumbar por todos sitios. Tienes que aprender a tener paz. ¿Y cómo consigo yo esa paz? Es tener confianza en el Señor. Señor, voy a confiar en ti, pase lo que pase, vea lo que vea, ocurra lo que ocurra. Voy a confiar en ti, Señor, quiero que tu paz, porque Jesús lo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no os la doy como el mundo os la da, yo la dejo en vuestras vidas, porque Él se llama príncipe de paz. Y el diablo quiere traer simplemente un poquito de controversia para quitarte la paz, robarte la paz. No, tengo la confianza en el Señor, pase lo que pase. Como dijo Job, aunque me matare, en Él esperaré. Aunque me matare el Señor, en Él esperaré. O sea, y Job lo estaba pasando mal porque estaba enfermo, pero él tenía plena confianza en el Señor. Señor, voy a confiar en ti. No sé qué va a pasar. Bueno, pero por eso tienes que estar cerca de Dios, porque cuando uno no está cerca de Dios es imposible que tengas paz. La guerra vendrá el desespero. Por eso hay trabajos que no te convienen, hay amistades que no te convienen, hay circunstancias que hay que alejarlas de tu vida, porque es más importante tu salud espiritual que quizás tu salud física. Porque hemos visto a paralíticos, pero llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y son paralíticos. Y gente que no tiene ni piernas ni brazos y tiene una sonrisa en la boca. Y sin embargo tú tienes pies, tienes manos, tienes boca, tienes de todo y quizás estás desesperado. Y cualquier cosa pierdes la paz rápidamente. Tienes que aprender a tener confianza en el Señor. Aunque me matare, en Él esperaré. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Espera en el Señor, ten confianza en el Señor. ¿Y cómo alcanzo yo estas cosas? Tienes que acercarte al Señor, te lo estoy diciendo, te tienes que acercar más al Señor, te tienes que acercar más, tienes que acercarte más. Deja de pensar con tu mente te engaña. Deja de pensar más en cómo lo hará el Señor y cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer y cómo. Si aún no ha ocurrido la cosa, ya estamos pensando lo que pasará de aquí 2 años, lo que pasará de aquí 1 año. Nos desesperamos. No hemos plantado todavía la oliva y ya estamos pensando en recoger las olivas. ¿Cómo el diablo te engaña? No os afanéis por el día de mañana, dice la palabra, porque cada día trae su propio afán. La confianza en el Señor es, Señor, hoy tengo un problema, pero no me voy a preocupar de lo que ocurra mañana, porque mañana será un nuevo día y tú vas a estar en el nuevo día. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana. Yo me voy a preocupar el día de mañana. Yo qué sé. Claro que tienes que ser previsor para según qué cosas, tienes que ser previsor, pero cuando no puedes ser previsor porque no tienes medios para ser previsor, ahí dices, bueno, voy a hacer mi plan de pensiones para cuando me haga viejecito. Por si puedes hacerlo, gloria a Dios, hazlo. Pero si no puedes hacerlo, te vas a amargar la vida pensando, ¿de qué viviré cuando me jubile? Dios proveerá. Si le da de comer a los pajaritos y a las palomas. ¿Y qué pasará si? Hermano, si aún no ha pasado, no te preocupes. Hay cosas que uno tiene que aprender a esperar y a confiar en el Señor y no estar en ese desespero, porque ese desespero lo que trae sobre tu vida es ansiedad, es enfermedad, es nerviosismo, es un agitamiento interno, empiezas a preocuparte de tal manera que preocupas a la gente que tienes alrededor. Ten confianza en el Señor, ten paz en el corazón, amén. Hoy no os he hablado de fe, ¿eh? Hoy he nombrado poco la palabra fe, ¿eh? Pero tú necesitas fe en el Señor y confianza en el Señor, porque la palabra confianza y fe son idénticas. Fe y confianza es la misma palabra. Hubo un idioma que hubieron que traducir la Biblia a un idioma africano raro y no encontraban palabras para traducir la palabra fe. Y la palabra fe la tradujeron por confianza. Cuando tú confías en el Señor, tú estás teniendo la fe de que Él va a hacer algo por ti y por tu vida. Amén.